en 5, 4, 3, 2, 1. Hola a todas y todos, soy Jessica Matus y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast La Comunidad de los Datos, transmitido por Radio TX Plus. La crisis medioambiental que vivimos desde hace años es uno de los problemas más importantes que afectan al mundo. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, finalizó la tercera parte del sexto informe de evaluación llamado Cambio Climático 2022, Mitigación del Cambio Climático, el 4 de abril de este año, donde más de 235 científicos de todo el mundo trabajaron durante 5 años. Este informe es claro para limitar el aumento de 1,5 grados de temperatura. Se debe actuar desde ya, disminuyendo drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto se debe lograr en un plazo de 3 años para que el umbral se mantenga dentro de lo considerado como sostenible. Pero la falta de estrategias y conciencia de parte de políticos y la ciudadanía, por mencionar algunos de los aspectos, no ha permitido hasta el momento acercarse a ese objetivo. Este tercer informe plantea la necesidad de apurar los procesos y poner en marcha los programas que se tienen pensados para lograr estas metas, destacando la difícil relación que hay entre la necesidad de tener un crecimiento económico sostenido y el aumento de las emisiones, teniendo en cuenta que este aumento de sostenibilidad económica va relacionado con el aumento de las emisiones, siendo directamente proporcionales. Por otro lado, menciona cómo las energías limpias son más asequibles hoy en día e invita a interesarse más en inversiones que crean programas que lleven a contrarrestar el cambio climático. Pero el informe también reconoce que la falta de una gobernanza adecuada de la revolución digital puede obstaculizar el papel que la digitalización podría desempeñar en el apoyo a la consecución de estrictos objetivos de mitigación. Bueno, antes de presentarle a la invitada de hoy, vamos a saludar a uno de nuestros auspiciadores, Maglione Abogados. Este estudio jurídico es recomendado por los rankings más prestigiosos a nivel mundial como uno de los mejores estudios de Chile. Lo puede conocer en www.magliona.cl. Y bueno, les cuento que tenemos una tremenda invitada con la que vamos a abordar más sobre este informe y los retos relacionados a la crisis medioambiental y las tecnologías. Hoy está con nosotros Paz Peña. Ella es consultora independiente en materia de tecnología, feminismo y justicia social. Además, es coordinadora del Instituto Latinoamericano de Terraformación, un espacio de reflexión-acción sobre la relación entre tecnología digital y crisis medioambiental en nuestro continente. Hola Paz, muchas gracias por acompañarnos hoy día a este programa de la Comunidad de los Datos. Hola Jessy, muchísimas gracias por invitarme. Súper contenta de estar acá y de poder contarles un poco también esta relación, ¿no?, entre el mundo de los datos digitales y su impacto medioambiental. Súper. Oye, Paz, bueno, este informe del panel del IPCC, el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, hace un llamado a aplicar de forma coordinada distintos instrumentos políticos que puedan contribuir a acelerar ese cambio en la dirección que se desea, ¿cierto? Entonces, el cambio tecnológico dirigido junto con la regulación y las políticas públicas, dice, podrían ayudar a dirigir la digitalización, la economía compartida y la economía circular hacia la mitigación del cambio climático. Y dice que, obviamente, se deben desplegar en esta digitalización una disminución de la demanda del consumo para bajar el uso de la energía. ¿Cuáles son los retos que ves tú y que ustedes en el grupo de Terraformación presenta la gobernanza de esas tecnologías para la digitalización en esta mitigación del cambio climático? Bueno, primero yo creo que es importante empezar como un poquito de los fenicios en el sentido de reflexionar sobre que hoy día la digitalización significa, por supuesto, un aumento en el uso de la energía, ¿no? Y el problema que hoy día tenemos en el mundo es que el uso de la energía está dada por los combustibles fósiles, que son los que emiten gases invernaderos y los que terminan afectando el calentamiento global, teniendo, ¿no es cierto?, hoy día una crisis climática que nos tiene, sinceramente, digamos, al borde de la extinción, eso lo dice el IPCC, como especie humana,
y que nos tiene también además con una crisis ecológica que la acompaña, ¿no? a la crisis climática. Es decir, por ejemplo, la extinción de otras especies que hoy día muchas veces ni siquiera conocemos y que se están extinguiendo, digamos, debido a estos cambios climáticos. Entonces, en ese contexto me parece que es importante primero hacer esa reflexión, digamos. La digitalización hoy día, el gran reto que tiene es que justamente, porque evidentemente usa mucha energía, el problema de la digitalización también es que esa energía está basada en combustibles fósiles. Y mientras siga siendo basada en combustibles fósiles, la digitalización no va a ser 100%, o no va a cumplir 100% la promesa con que un poco nace, ¿no? Con esta idea de que va a ser más eficiente los procesos, todas las industrias van a ser más eficientes a propósito, ¿no?, de la digitalización, ¿no? Porque manejamos más datos gracias a la digitalización y por lo tanto podemos tomar mejores decisiones, ¿ya? Y por lo tanto vamos a tener industrias más eficientes y por lo tanto van a ocupar menos energía, etcétera, etcétera. Pero mientras esa energía siga siendo una energía basada en combustibles fósiles, digamos que esa promesa inicial de la digitalización se ve desdibujada, ¿no? Que es un poco lo que dice el informe IPCC. Decir que el informe IPCC habla en general de todas las medidas de mitigación que hoy día la humanidad tiene disponibles y entre ellas, por supuesto, está la digitalización con esta gran promesa. Entonces, tenemos ese problema primero de qué energía está usando la digitalización, ¿no? Y el segundo gran, digamos, problema que muestra un poco este informe y que es algo que nosotros hemos dicho muchas veces y es que no hay evidencia real, independiente e incontrastable, digamos, todavía, de que efectivamente la digitalización permite la eficiencia y por tanto el menor uso de energía en otras industrias que no sean las mismas TIC, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que hay evidencia muy clara que efectivamente la digitalización es súper eficiente en la propia industria TIC, ¿ya? Y tú puedes ver incluso las cifras, ¿no? Donde se han logrado hacer procesos súper eficientes para gastar menos energía, etcétera, ¿no? Y eso está súper bien. Pero no es tan clara la evidencia cuando tú ves la aplicación de la digitalización en otras industrias, ¿ya? Y esto principalmente ocurre porque existen unas cuestiones que se llaman efectos de tercer orden de la digitalización y que tienen que ver principalmente con que la digitalización aumenta hace diferente los patrones de consumo de la gente y generalmente aumenta el consumo de las personas, ¿no? En cualquier ámbito. Y un aumento del consumo significa un aumento de la energía y muchas veces en vez de eficientar el uso de la energía ocurre lo que se llama un efecto rebote. Es decir, que porque la digitalización aplicada a otra industria aumentó los patrones de consumo, entonces aumenta mucho más de lo que eficienta el uso de energía, ¿no? Y de nuevo volvemos al problema que tenemos un uso de energía que está basada en los combustibles fósiles, por lo tanto siempre vamos a tener un problema con eso, ¿no? Entonces, ese es como el gran reto hoy día que tiene la digitalización y que creo que el informe del IPCC lo dice muy claro. Uno es que necesitamos tener más información, tenemos que tener más datos sobre la verdadera eficiencia de la digitalización considerando estos efectos, digamos, más bien sociotécnicos, ¿no? No solamente basados en cómo la tecnología es eficiente, sino cómo la tecnología es usada por la sociedad. Y de eso hay poca información y creo que es muy importante mirarla y el IPCC es súper claro en eso. Lo segundo es que si es que donde hay más oportunidades hoy día en la digitalización para bajar las emisiones es en el transporte y en la industria del transporte y en la industria de la construcción, que son ambas una fuente muy importante de emisiones de gases invernaderos y ahí efectivamente se ve más evidencia de que puede hacer un aporte. Y en tercer lugar, se necesita, y un poco va a llegar a tu pregunta final, ¿no? Que a mí me parece muy, muy interesante lo que dice el IPCC, que dice, bueno, entonces necesitamos políticas públicas sobre la digitalización que sean decididas
hacia bajar las emisiones de gases invernaderos. ¿Qué significa esto? Es que en cierto sentido hoy día la digitalización se pregona diciendo que es eficiente porque sí, ¿no? Y entonces se hace como una suerte como de laissez-faire, ¿no? De dejar hacer la digitalización, que la digitalización se propague. Y lo que dice el IPCC es que la verdad, lo que hoy día necesitamos es que las políticas públicas exijan que cualquier ámbito de digitalización se haga con el primer objetivo de bajar los gases invernaderos, ¿no? La emisión de CO2. Y que ese sea el objetivo. Porque si tú no lo tienes como objetivo, lo que va a ocurrir es que vas a tener estos efectos de tercer orden, que son estos que yo te decía, como por ejemplo el consumo, donde en vez de que la digitalización nos ayude, nos va a perjudicar. Pero si tú lo tienes como un objetivo de tu política pública, entonces tú puedes efectivamente estimular una digitalización que nos sirva, ¿no? Para los objetivos que tenemos en el cambio climático que hoy día enfrentamos la humanidad, y que realmente yo creo que permitiría efectivamente que la digitalización cumpla esa promesa originaria, ¿no? de la eficiencia de los procesos cuando se aplica en todas las industrias, y así bajar entonces el uso de energía y por tanto bajar las emisiones de CO2. Oye, Paz, y en esa gobernanza que señala el informe en relación a estas políticas públicas dirigidas con ese objetivo, ¿cuáles serían en el fondo lo más importantes para poder llegar allá? O sea, ¿cuáles serían, en qué hay que poner foco? Esa es una pregunta súper entretenida, porque en el fondo el informe no es un informe de política pública, es un informe, bueno, como todos los informes de IPCC, lo que son una compilación, una revisión muy acuciosa que hacen miles de científicos alrededor del mundo de la evidencia que hay hoy día, ¿no? Entonces, en este caso, es como que empiezan a haber distintas herramientas de mitigación y hacen una revisión de qué es lo que dice la evidencia, ¿no? Y entonces, con respecto a la digitalización, tú vas a encontrar distintas evidencias en distintas partes de ese informe, digamos, ¿no? Porque la digitalización está presente en todo. Insisto, sigue siendo una de las herramientas más importantes que hoy día vamos a tener para la mitigación climática. O sea, que de esto no cabe duda, digamos. Lo que pasa es que necesitamos saber qué tipo de digitalización necesitamos. Oye, esto es tremendamente interesante como de cara, porque probablemente este informe no ha sido analizado. Bueno, ustedes hicieron un informe específico sobre lo que publicó el IPCC ahora en abril, y como de cara también, como un documento también necesario para el Estado, en este caso, por ejemplo, todos los proyectos y las políticas que se están implementando, que se están estudiando, porque hay que trabajar en ello, en transformación digital en Chile, no solo de transformación digital del Estado, que tenemos una ley que incluso ahora se amplió el plazo para su entrada en vigencia, sino que también la transformación digital en general, y en particular pensando también en las brechas digitales. Así que, o sea, es muy interesante lo que se ha hecho, sí. Absolutamente. De hecho, si uno pudiera bajar como la necesidad hoy día, como los parámetros muy generales que te da el IPCC con respecto a los retos de la política pública, primero es que necesitamos crear más evidencia, ¿ya? Pero evidencia independiente, ¿ok? Porque hoy día tú vas a ver un montón de evidencia que está basada en los informes de la propia industria, que en la mejor de las ondas, pero la propia industria, cuando hace evidencia o cuando produce evidencia, muchas veces está sesgada, evidentemente, para estimular la digitalización por sí, digamos, ¿no? Lo que se necesita es evidencia independiente, es decir, evidencia científica, de lugares reconocidos, de espacios académicos reconocidos, que nos pueda dar más pistas sobre cómo la digitalización en el fondo cumple o no su promesa de eficiencia. Lo segundo, efectivamente, como tú dices, es importante que si decidimos que la digitalización es un camino que podemos llevar adelante,
Entonces, el reto, por ejemplo, de las brechas digitales es un reto más importante que nunca, digamos, ¿no? Porque resulta que esté o no esté conectado una persona va a significar que usemos o no usemos más o menos energía, ¿no? Entonces, de nuevo, la mirada hacia la digitalización cambia y se hace incluso aún mucho más urgente en cierto sentido, cuando tú la ves desde el prisma del cambio climático. Recordemos, Jessica, yo creo que esto yo siempre trato de recordarlo porque a veces se olvida, pero nosotros estamos hoy día al borde de la extinción. Nosotros, si subimos a 1.5 grados, que es como la meta que hoy día tiene la humanidad, es como para que no se nos vaya, digamos, la carroza, digamos, ¿no? Hoy día estamos haciendo emisiones de CO2 récords, a pesar de que desde los años 70 en rigor sabemos del cambio climático, todavía estamos en la curva ascendente, ¿ya? Seguimos produciendo CO2 como que si no hubiese cambio climático. Eso significa, según los científicos, que no vamos a lograr la meta de 1.5 que tiene la ONU, digamos, para tener un poco control sobre el cambio climático, aunque realmente no tenemos ningún control. Ve los incendios en el norte global, la sequía en Sudamérica, etc. Dicen entonces, si no hacemos nada, vamos a llegar a un 2.3 grados Celsius, ¿no? de temperatura. Hacia allá vamos encaminados, siendo que 3.0 es extinción humana. O sea, piensa tú, de 2.3 a 3.0 no es nada, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos enfrentando es un reto, pero enorme, ¿no? Y en este sentido, por lo tanto, es súper importante ver la digitalización seriamente, ¿no? Y ver las políticas de digitalización seriamente, porque puede ser una salida que tengamos, ¿no? Puede ser la llave a que dejemos de emitir tanto CO2, pero por lo que hoy día vemos en la evidencia es que eso no es tan claro y necesitamos más evidencia, y los estados necesitan producir más evidencia y necesitan tomarse en serio la digitalización y dejar un poco de lado esa idea del laissez-faire, ¿no? Y un poco dirigir los procesos de digitalización, y eso incluye también, por supuesto, la economía de datos, por ejemplo. Oye, eso es interesante, Paz, porque estaba leyendo el informe y ahí obviamente hay una parte relativa al perfilamiento de los datos de consumo. Ya conversamos sobre cómo hay más consumo de energía con estos mismos dispositivos, distintos tipos de tecnologías digitales. ¿Cómo es esa huella medioambiental de los datos? Bueno, eso es súper interesante. Hoy día es importante entender que toda la digitalización tiene efectos materiales, que se llaman, ¿no? Y que muchas veces están olvidados porque está esta idea un poco ideológica de que está la nube, ¿no? Y que los datos están como en el aire y que no tienen ningún efecto medioambiental. Eso, por supuesto, es mentira. Todo, y como probablemente acá en el programa han conversado miles de veces, digamos, la infraestructura material que tú necesitas para una economía de datos es una infraestructura bastante heavy, digamos, ¿no? O sea, piensen, por ejemplo, en los data centers. Los data centers son edificios enormes que, entre el consumo de electricidad que necesitan, que es mucho, también tienen un consumo enorme de agua, ¿no? Para refrescar, digamos, los servidores que están trabajando siempre. Entonces, tienes un uso de recursos naturales muy importantes. Ni hablar, por ejemplo, del uso de los recursos naturales como materias primas que necesitas para hacer estos aparatitos, digamos, ¿no? Los aparatos digitales, incluidos también los data centers. Uso de litio, ¿no? Por ejemplo, que a Chile le es tan importante y es una discusión hoy día tan presente, por ejemplo, en la nueva Constitución. Tú necesitas litio para la transición de energías verdes, por ejemplo, para los autos eléctricos, pero también necesitas litio para la transición digital, es decir, para hacer toda la economía digital, de hacerla, comillas, entre comillas, eficiente, necesitas litio, por ejemplo, para las baterías, etcétera, ¿no? Entonces, cobre, metales raros, etcétera. Entonces, el uso de materias primas es súper intenso. Y en la economía de datos, ¿no? En la sociedad datificada, esta cuestión ha sido últimamente muy mirada muy críticamente, ¿no?
por ejemplo, ¿cuál es el uso que tiene de energía blockchain? ¿No? Que necesitas tener unos computadores y unos aparatos súper poderosos para poder resolver los ejercicios matemáticos que tienen que estar prendidos todo el día en el y en el caso, por ejemplo, de Bukele, ¿no? La gran promesa es que el blockchain llegue a su país porque es ecológico. Y tú dices, ¿por qué va a ser ecológico si está todo el día usando tecnología? Y él dice, no, porque la energía que va a usar es energía hidráulica, por lo tanto es energía limpia. Entonces uno se pregunta, ¿puede haber un blockchain ecológico? ¿Es esa la ecología que queremos, digamos? O en esta crisis energética que hoy día estamos atravesando y que se ve perfectamente hoy respecto a la guerra, ¿no? de Ucrania con Rusia, si esa energía hidráulica no debería estar utilizándose para otros fines, ¿no? Entonces, esos son el tipo de preguntas que uno se puede hacer con respecto a eso. La inteligencia artificial, nuevamente, es otra mirada crítica que se le está haciendo. Por ejemplo, cómo la inteligencia artificial hoy día, sobre todo, por ejemplo, en sus procesos de machine learning, ¿no? y que las máquinas tienen que aprender, digamos, de los datos que tienen, si se puede hacer más eficiente ese proceso, ¿no? Si se puede consumir menos energía. Son otras preguntas que se están haciendo, no solamente yo diría desde las grandes empresas como Microsoft, ¿no? Que vende mucha inteligencia artificial a los gobiernos, etcétera, etcétera, sino que también, creo yo, desde la academia están mirando cómo se pueden hacer esos procesos distintos. Pero en el fondo creo yo que la pregunta sobre la huella de los datos, la huella climática de los datos, pero ecológica también de los datos, es una pregunta que va a ser fundamental, yo diría, de aquí en los próximos 5 años. Sí, pues yo pensaba hace tiempo, bueno, desde la basura tecnológica hasta cuando uno recopila, recoge, almacena esos datos, en todo el ciclo de vida hasta su eliminación, cómo se eliminan los datos, cómo climáticamente eso podría ser mirado desde, no sé, con algún tipo de medidas de mitigación o con un enfoque pensando en esta mitigación de cambio climático. Hoy aquí en América Latina, Paz, yo ahí tengo la duda. Hoy día yo de los primeros documentos que leo sobre este tema ha sido el de ustedes, el de terraformación. No sé, y hay un libro ahora recientemente que presentó hace unas semanas Marta Peirano, que se llama Contra el Futuro, que estuve escuchando también el inicio, como la presentación del libro, donde ella dice que en esta materia finalmente el trabajo tiene que ser colectivo, no hay una salida individual, colectivo desde las comunidades, dice ella. Y además pensando también en un futuro como, bueno, si finalmente no logramos mitigar este cambio climático, la visión que tienen del futuro las tres grandes como empresas de tecnología, el metaverso de Zuckerberg o lo que hace Jeff Bezos o Elon Musk con las burbujas en primer lugar, las burbujas como o los, me imagino, o estos viajes a Marte, a ver cómo podríamos vivir en un clima acá en Chile, en el mundo en general. Bueno, es bastante como, es de película. Y no sé, ¿existen otros informes, por ejemplo, en América Latina, algún país que esté levantando el tema, o incluso desde Chile, en estas políticas de transformación digital o estas políticas de tecnologías por parte del Ministerio? Ustedes desde Terraformación, desde el instituto, ¿han podido encontrar documentos o en países de América Latina que estén referidos sobre esto, relativos a la materia? No. Yo creo que es importante también indicar que recién el año 2020-2021, yo diría, la ONU, que es como el organismo internacional que está mirando, bueno, el IPCC funciona bajo, digamos, el alero de la ONU, ¿no?
que está mirando con fuerte preocupación al tema de la crisis ambiental y la crisis climática en un contexto planetario, digamos, porque su naturaleza es planetaria, digamos. Recién yo te diría entre el 2021 2020 incluyó los temas de digitalización y sustentabilidad, como incluso hicieron, hay toda una comisión especial que se llama CODES, que es como un acrónimo para una opción en inglés que no me acuerdo en este minuto qué significa, pero es algo así como Sustainability and Digital Economy o algo así, digamos, justamente que tiene que ver con incluir y encontrar información sobre la promesa de la digitalización y la crisis climática, digamos, y la mitigación de la crisis climática. Yo tuve la oportunidad de participar en el plan de acción que hace poco publicado CODES, que, insisto, viene del alero de la ONU, y tú te das cuenta que la mayoría de informantes es el sector privado, primero que nada. Casi nada de estados y mucha ausencia de la sociedad civil. ¿Ya? La sociedad civil hoy día, y esto es una crítica que yo vengo del mundo de los derechos digitales, digamos, y es una crítica que la hago naturalmente siendo yo parte de ese mundo también, es que como que no ha visto los efectos materiales de la digitalización, digamos, ¿no? Y hace algún tiempo solamente está mirando, yo diría más fuertemente, temas como economía circular, a propósito de que la digitalización, ¿no? Como tú indicabas súper bien, tiene este problema, ¿no? Que a mí se me echa a perder un cable y ya no lo puedo, o sea, reemplazarlo es muy caro, me sale más barato comprar otro aparato y el aparato lo boto. Bueno, ¿qué pasa con ese aparato? Que es altamente tóxico por lo demás, etcétera, ¿no? Y yo creo que en particular América Latina tiene mucho más evidencia sobre eso, y hay más políticas públicas avanzadas sobre ese tema, pero que no necesariamente están mirando como más sistemáticamente el tema de las emisiones de CO2, que es una cuestión que es más específica y yo diría aún más grave, ¿no? Pero en general no está esa información y, como te digo, a nivel mundial recién la UN lo está tomando desde hace un par de años. Pero yo confío que a propósito de esos procesos, yo creo que en los próximos 3-5 años esta situación se va a revertir claramente. Oye, Paz, bueno, un gusto hablar contigo. Muchas gracias por venir a la comunidad de los datos. Se pasó el tiempo, siempre se pasa volando los 30 minutos. Y bueno, encantada de poder, de que tú nos puedas acompañar nuevamente otro día en otro programa para hablar un poquito más a fondo, tal vez nuevas cosas que vayan surgiendo durante estos meses, ¿cierto? Gracias, Paz. Bueno, por último, ¿sabía usted que el pasaporte chileno es el más poderoso de América Latina, que abre puertas para acceder a 174 países sin visa, ubicándose en el lugar número 13 a nivel mundial? IDEMIA, fabricantes del pasaporte en Chile, hacen del mundo el mundo más seguro. Son líderes en identidad y biometría y entregan tecnología sofisticada a escala humana. Y bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Gracias por vernos, por escucharnos. Nos encontramos el próximo miércoles en la comunidad de los datos. Sigan conectadas y conectados a TX Plus, donde pueden encontrar la mejor información sobre ciencia, tecnología, salud y mucho más.